sobre las ponencias que hemos oído. Ambos son temas que tienen unas repercusiones enormes en las sociedades, que no son de poca monta. El primero, que fue el dedicado a la educación, bastaría con mencionar que las reformas educativas generalmente llevan a las revoluciones. En el caso colombiano, recordarán ustedes que la guerra de 1870 fue una guerra que se hizo a raíz de la reforma a la educación superior, en ese momento a la Universidad Nacional, y demuestra el impacto que siente la sociedad cuando se le reforman esas estructuras. Estamos viendo el caso de Chile, donde hay un movimiento muy fuerte de estudiantes, que ya lleva varios meses, y hace poco vivimos aquí en Colombia también las reacciones de la academia, de los estudiantes, de los profesores, de los rectores, sobre la reforma que apenas estamos empezando a debatir. Hay el tema de los profesores Rangel y Licona unió dos elementos muy complicados desde el punto de vista de la proyección de las sociedades, que fue el empleo y la educación. Y es un debate que está sin resolver. ¿Debe el sector educativo enfocar sus esfuerzos para producir un tipo de elemento con ciertas características que cumpla con unos propósitos dentro de lo que se planea como desarrollo dentro del Estado? Y si eso sucede así, ¿qué sucede con los otros sectores educativos que en esos mismos términos no son productivos? Pondría las cosas en los extremos. En el caso de Corea, un énfasis en las ingenierías y un palidecimiento, un desvanecimiento de la filosofía, del arte, de la pintura, de la literatura, de este tipo de cosas. Son los equilibrios que las sociedades tienen que buscar, y eso hace que el debate no sea cualquier cosa y que requiera de unas profundizaciones muy grandes. Los temas de las cuotas de producción de cierto tipo de individuo, pues son casi que un problema de la industrialización. Cómo llenar las necesidades. En el caso nuestro, por ejemplo, en la parte técnica, lo que ha sido el SENA para llenar los vacíos o las necesidades del sector tecnológico, pues son parte de eso. Lo otro que está definitivamente dentro de nuestro panorama y dentro de nuestras preocupaciones es qué hacer con la investigación y el desarrollo. ¿Quién debe dar los fondos para la investigación y el desarrollo? ¿La empresa, que es la que se va a lucrar de eso? ¿O el Estado, que mediante esa inversión quiere dar un salto cualitativo desde el punto de vista económico? Hay otro asunto adicional que está muy ligado también a lo que decía la profesora Giuffre en otros sentidos, y es que las sociedades van produciendo valores, y en el campo profesional las sociedades califican. En algunas sociedades es más importante, más bienvenido un ingeniero que un filósofo. Hay otras donde se valora más al artista que al técnico. Esas valoraciones son muy sensibles y también cada sociedad va dando sus propias respuestas. Nosotros tenemos en nuestro medio una división que es dramática. A nosotros dividimos nuestra sociedad entre los buenos para las matemáticas y los malos para las matemáticas, que no debería ser así, porque las matemáticas son apenas un instrumento, una herramienta de conocer. Pero bueno, valoramos socialmente y dividimos socialmente esos campos. En cuanto a la presentación de la profesora Giuffre, pues yo vería tres elementos detrás de esto. El uno es el efecto económico de un proceso como el de la producción de bienes culturales. En el caso de Colombia, ustedes saben que el sector cultural aporta el 3.5 al Producto Interno Bruto, de manera que, como decía la profesora, no es cualquier cosa. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues
a través de la producción de libros, de periódicos, de televisión, de radio, de telenovelas, etcétera, etcétera. Y los conciertos de nuestros músicos y demás. Eso suma el 3.5 del producto y hace que el asunto tenga tanta relevancia como que deba ser incluido en los tratados de comercio preferencial que estamos negociando. En el tratado con Estados Unidos, uno de los temas que se discutió con mucho cuidado fue justamente ese, el de cómo proteger la producción cultural como elemento económico y de comercio. Lo otro que me parece que es lo más interesante es el uso político a través de lo que el profesor Joseph Nye del MIT propone en su tesis sobre el soft power, que no es nuevo. Si miramos hacia atrás, y podríamos irnos muy atrás, pero lo más cercano es el proyecto francés de langue de civilización francés, que posiblemente a ustedes no les tocó ya, pero era todo lo que conocemos alrededor de la Alianza Francesa. Es cómo utilizar el idioma para transmitir los valores de una civilización o de una cultura, de tal manera que nadie se dé cuenta que lo están modificando. Y ahí está la sutileza del asunto. Yo participé en el año 68 en una investigación con la Universidad de Cornell que dirigió la socióloga Rose Goldstein. Interesantísimo, sobre el efecto de las telenovelas. En ese momento había una que se llamaba Dulce María, y era una muchacha del servicio doméstico, que se enamoraba del jefe, tenía un hijo con el jefe, y su gran hazaña fue sacar al hijo que tuvo con su jefe, por el cual el jefe nunca respondió, a través de la costura. Entonces eso generó, por ejemplo, para la Singer, los productores de máquinas de coser, unas ventas bárbaras que se desencadenaron a través simplemente de la manipulación que se dio a través de eso. Si va uno más para atrás, el cine de Hollywood de los años 50, bueno, ahí se nota la mano de McCarthy. Era el macartismo terrible, acabando con la imagen de los alemanes, de los chinos en ese momento ya, y por supuesto los japoneses. De manera que esos vehículos que aparentemente son tan inocuos, tienen unos impactos grandísimos. Y en los años 60 hubo un libro muy famoso, el de Armand Material, que se llamaba Cómo leer al Pato Donald, que es fantástico, es cómo los valores del capitalismo americano y del individualismo americano se transmitían a través de una tira cómica. De manera que son temas que son de una importancia y una trascendencia que no siempre salta a la vista, entre otras cosas porque no tenemos cómo defendernos, porque la información que nos llega está ya dibujada, está manipulada, está disfrazada, y en ese sentido creo que los aportes de estas dos ponencias nos permiten abrir los ojos para preguntarnos sobre qué hay detrás de todo este tipo de fenómenos. Quisiera solicitarles o pedirles que hicieran las preguntas a los panelistas que estimen conveniente. Comentando sobre la pregunta del señor Sancho, estratégicamente el gobierno de Corea están apoyando mucho en el área de difusión de su cultura coreana a los países extranjeros. Y el gobierno tiene cada departamento para difundir su cultura de comida coreana, de la literatura coreana y de alguna célula coreana como telenovela o coreana. No es un asunto solamente de una industria. A nivel gobierno están difundiendo. Nada más que en el tema de la literatura es muy complicado con coreano porque todavía no tenemos muy buenos traductores o intérpretes para traducir sus obras de la literatura en idioma de español o de otro idioma. Eso fue el problema. Entonces, ayer ya ganó un europeo el Premio Nobel de Literatura, pero desde hace como 5 años siempre un poeta coreano siempre era candidato, pero siempre se pierde porque no es muy difícil para
traducido su hoja. Eso fue el problema. Desde hace como 10 años aproximadamente, comentando el proyecto BK21, es una estrategia para capacitar a sus investigación de los en maestría y doctorado de los docentes. Y aparte de eso también hay otro proyecto que se llama Global Korea 21. En caso de Global Korea 21, para globalizar su software a todo el mundo, están apoyando a las universidades para que capaciten su software, etcétera, etcétera. Con esas invierten a las universidades para crear más software para que difundan a otros países. Es una estrategia a nivel nacional, yo creo. Muy bien. Una pregunta, y quiero agradecerles las fantásticas presentaciones que hicieron. Como no hay respuesta, pero para los tres, si tienen evidencia de alguien que esté haciendo ese trabajo en el caso de Corea del Norte. Con respecto a la investigación sobre la cultura, difusión del tema de educación, si saben de algunos pares que estén trabajando en el caso. Recién hubo hay un video en YouTube que es muy interesante, cuando se presenta un grupo de pop coreano, de Corea del Sur por supuesto, en Corea del Norte, la expresión azorada que tienen los coreanos cuando lo contemplan, o sea, esto es para ellos muy novedoso, parte está censurado y es muy limitado hasta donde sea la presencia. Por eso desconozco si alguien está estudiando esto, porque el fenómeno en sí de la habla coreana no existe en Corea del Norte. Igualmente, no tengo conocimiento de alguien que esté trabajando alguna contraparte, ¿verdad?, con respecto al tema. Y yo me supongo que sería interesante poderlo estudiar, particularmente porque pues estamos hablando de dos sistemas, ¿verdad? Y en el caso de Corea del Norte, se supondría o se presupondría que el problema del desempleo de sus jóvenes integrados al mercado laboral no existe, no existiría. ¿Por qué? Porque tienen todo preparado. Si la visión de mercado no es tal, de mercado laboral, sino es la visión de Estado. La visión de Estado que está organizando de manera eficiente la formación de sus cuadros, integrándolos a las áreas productivas específicas que el gobierno está interesado en producir, que es un poco lo que sucedía con lo de las cuotas en los años 80 en Corea del Sur, que después en los años 90 desaparece, ¿verdad? Desaparece y no, porque todavía el sector relacionado con las manufacturas es un sector muy importante, es decir, hay un espacio para la creación de, digamos, científicos y tecnólogos que todavía no se atiende de esa manera, digamos, desde la perspectiva del mercado. Por lo tanto, estaríamos hablando por un lado de mercado, en el caso de Corea del Sur, y por el otro lado estaríamos hablando de Estado, en el caso de Corea del Norte, que estaría desconociendo la presencia de algún desajuste llamado desempleo de jóvenes egresados de las instituciones de educación superior. Sería interesante saber si en realidad ese desajuste existe o no, porque muchas veces se disfraza de tal manera que lo que hay es un subempleo de la mano de obra egresada capacitada de las instituciones de educación superior.